Sí, muy buenas tardes a todos los que se encuentran conectados a las plataformas virtuales Microsoft Teams y Facebook Live para participar del foro Repensar la Inclusión Financiera, Ley de Inclusión Financiera, la experiencia de implementación en el Uruguay. Este seminario virtual es organizado por la SNIF, Comité Nacional de Inclusión Financiera, el Banco Central del Paraguay y el Ministerio de Hacienda. Está dirigido a gremios del sector económico financiero, formadores de opinión, grupo técnico de la ANIF y público interesado en general. El Banco Central del Paraguay tiene programado apoyar la implementación de un proyecto de ley de inclusión financiera. El objetivo es acelerar la formalización financiera de las personas y aumentar la transparencia de las transacciones. Este proyecto prevé un umbral sobre el cual los pagos deberían realizarse de manera electrónica, la exigencia de realizar el pago de salarios a través de cuentas reguladas, la posibilidad de otorgar incentivos para este tipo de transacciones. Este tipo de reforma fue implementado en Uruguay y su experiencia es de suma importancia para las instituciones y los actores económicos interesados de nuestro país. El protocolo del seminario virtual Repensar la Inclusión Financiera habla de que tenemos como invitado al señor Fernando Lorenzo y Gustavo Viñales. Como moderadores lo tenemos al presidente del Banco Central, don José Cantero, y al ministro de Hacienda, don Óscar Llamosas. Antes ya de ceder las palabras a los moderadores, quienes darán breves palabras de introducción, es importante mencionar que el señor Fernando Lorenzo es PhD en Economía, exministro de Economía y Finanzas de Uruguay, investigador senior en el Centro de Investigaciones Económicas CIMBE y presidente de la Red Sudamericana de Investigación Aplicada. En cuanto al señor Gustavo Viñales, es máster en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria, ex secretario ejecutivo del Centro de Estudios Fiscales, CEF, investigador asociado en el Centro de Investigaciones Económicas, CIMBE. Así entonces escuchamos breves currículum de los señores disertantes y seguidamente escucharemos palabras del señor presidente del Banco Central del Paraguay, don José Cantero. Muy buenas tardes y bienvenidos al foro Repensar la Inclusión Financiera. Creo que este escenario que nos trae el COVID nos presenta grandes oportunidades, en este caso la magnífica chance de repensar sobre el camino más rápido y seguro para digitalizar y transformar nuestra economía. Es probable que la inclusión financiera sea la vía más rápida y segura para digitalizar nuestra sociedad y al hacerlo lograr mayor competitividad, eficiencia y transparencia del país. Consideramos que no hay mejor manera de repensar la inclusión financiera que contando con la experiencia de primera mano de las personas que implementaron la inclusión financiera de forma exitosa en el Uruguay. Para nosotros es un gran placer contar con la presencia de Fernando Lorenzo y de Gustavo Viñales, a quien les agradecemos por su tiempo para compartir en este espacio la tan rica experiencia del Uruguay. Antes de ceder las palabras a nuestros invitados y también reiterar nuestra gratitud por su presencia, tendremos las palabras, unas breves palabras del ministro de Hacienda, el señor Óscar Llamosas. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos, también a los expositores y a todas las personas que están conectadas. Es para mí un honor poder darles la bienvenida en representación del Ministerio de Hacienda en este evento donde conversaremos un tema tan importante como es la inclusión financiera, con el objetivo de intercambiar ideas y mejores prácticas para poder encarar este camino en nuestro país.
Creemos que la inclusión financiera será fundamental para continuar con el proceso de reducción de pobreza en nuestro país, como así también otros beneficios que esto trae. En los últimos años, los países en desarrollo comenzaron a incorporar acciones orientadas a facilitar el acceso de las personas a los servicios financieros. Creo que las ventajas sociales de la inclusión financiera están ampliamente documentadas en la literatura internacional y creo que la experiencia uruguaya puede darnos ejemplo de esto. El bienestar aumenta de manera significativa. Igualmente la inclusión financiera es una herramienta clave para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo 2030, del cual nuestro país, Paraguay, es signatario. La experiencia nacional en medio de la pandemia ha sido muy importante. Hemos diseñado e implementado un programa de subsidios para trabajadores informales, al cual le denominamos PTO, que a la fecha ha realizado un total de 3.8 millones de acreditaciones, con una inversión de cerca de 302 millones de dólares en todo el territorio nacional. Estos pagos se han realizado principalmente a través de empresas de medios de pagos electrónicos, utilizando billeteras electrónicas y la innovadora modalidad de la tarjeta cédula, que han permitido incluir a millones de personas dentro del sistema y al mismo tiempo evitar la utilización de dinero efectivo, mejorando la trazabilidad en el uso de los recursos públicos y con una llegada efectiva a los beneficiarios. Entendemos que el PTO es igualmente un caso de éxito de trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado. Aprovecho para mencionar que dentro de nuestro plan de recuperación económica planteamos medidas tendientes a transformar nuestra economía con reformas concretas en temas trascendentales que nos permitirán elevar el conocimiento económico con mayor inclusión y desarrollo económico. Claramente la inclusión financiera es una herramienta de nuestro plan que nos permitirá ampliar el acceso a instrumentos financieros innovadores, principalmente para aquellos sectores más vulnerables. Por último, hay que tener en cuenta que Paraguay y Uruguay tienen puntos en común. Son dos países que en la última década comenzaron a implementar estrategias de inclusión financiera para lograr resultados en materia de reducción de pobreza, crecimiento económico y mejora en el bienestar de las familias. En tal sentido, los datos del Banco Mundial a través del Global Findex muestran que Uruguay pasó a convertirse en uno de los países líderes de la región en materia de inclusión financiera, logrando el 64% de su población adulta tenga acceso a servicios y productos financieros. Paraguay se encuentra avanzando en esta materia, pero aún con enormes desafíos, por lo cual es fundamental evaluar las experiencias exitosas a nivel internacional, como las de Uruguay en este caso. Tenemos que preguntarnos qué hicieron, cómo lo hicieron, qué desafíos enfrentaron. Esas creo que son las preguntas que esperamos sean respondidas en la presentación. Y estas son algunas de las cuestiones que obviamente el doctor Fernando Lorenzo y también Gustavo Viñales nos relatarán hoy. Así que muchísimas gracias a todos por la participación, gracias a los expositores y esperemos que este foro sea de provecho para todos. Así que éxito a los expositores y ya les cedo la palabra a ellos para que inicien con su presentación. Sí, muchas gracias, señor ministro, muchas gracias, señor presidente del Banco Central y un agradecimiento muy especial a todos los que trabajaron e hicieron posible que pudiéramos compartir con ustedes esta instancia. Si les parece, yo voy a ayudarme en la presentación con una presentación PowerPoint que voy a cargar y que va a servir, es una presentación en común que elaboramos con Gustavo y que va a servir de algún modo de guía. Y que, por cierto, queda a disposición esta presentación de todos los participantes o los interesados que crean que en la presentación puede haber elementos de interés para avanzar. Y sin más, a ver si lanzo la presentación. No sé si ya está bien cargada, espero que sí. ¿Está cargada? Faltaría en modo presentación, Fernando. Faltaría el modo presentación. Yo lo acabo de... ¿Ahora? ¿Está o sigue?
Todavía no se puso en modo presentación. Yo lo estoy viendo como si lo estuviera, pero... A ver. Es el tercer icono, me parece. Está apretado el primero, el de abajo. El iconito de abajo es, creo que es el cuarto. La presentación estaba arriba, pero faltaba darle el icono para presentación. A ver ahora. ¿Está ahora? Si podés apretar el cuarto icono, creo que es el cuarto iconito de abajo. Está tildado el primero. A ver ahora. Laura, no sé si vos podrías subir la presentación y vas corriendo. Sí. Quedo atento, Laura, a lo que tú me vayas diciendo. Ahora sí se ve el modo presentación. Y ok. Bueno, esta presentación, podemos ir directamente al índice, está estructurada básicamente en dos bloques, en los que en ambos bloques vamos a tratar de compartir con ustedes elementos que en la primera parte hacen a lo que podríamos decir el proceso de gestación de las ideas con las que se orientó el programa en Uruguay, y esto obligó, obviamente, igual que en cualquier otras experiencias, a recopilar información y a formarnos básicamente una idea cabal de cuáles eran los principales problemas y desafíos que teníamos por delante en la estrategia de inclusión financiera. Así que los tres primeros elementos, algo que tiene que ver con el marco conceptual, con los obstáculos y problemas de implementación que suelen surgir en este tipo de experiencias, y algunos aspectos de contexto global y regional que ayudan a entender en qué estamos en materia en qué estábamos y en qué estamos en materia de desafíos de inclusión financiera, sería el primer bloque que yo voy a desarrollar. Y el segundo, ahí centrado exclusivamente en las cuestiones de lo que se hizo en Uruguay, Gustavo va a retomar describiendo y analizando algunos datos concretos de lo que se hizo en Uruguay. Vamos a tratar de extraer de eso lecciones y aprendizajes que puedan ser útiles. Y por último, y un poco a modo de conclusión, aportar algunos elementos que tienen que ver con una visión desde nuestra perspectiva de las oportunidades que en Paraguay existen para avanzar en esta materia. Y vamos directamente entonces a la primera parte, el desarrollo del marco conceptual, que está en las siguientes láminas. Y la idea, en primer lugar, es focalizar, y nosotros nos vimos obligados a focalizar cuáles son los fundamentos. ¿Por qué razones llevar adelante una estrategia de promoción de la inclusión financiera? Y básicamente hay tres ejes fundamentales que en Uruguay pesaron y pesan todavía hoy como guía de la estrategia, que es un problema de ampliación de derechos. Hay que entender que la inclusión financiera es lograr acceso a empresas y a personas, a instrumentos que de hecho se constituyen en derechos que no están siendo correctamente y plenamente ejercidos. En segundo lugar, se convirtió en una herramienta formidable este tipo de estrategias de lo que podríamos llamar una creciente formalización de la economía. Uruguay tiene, comparativamente en la región, y en buena medida, gracias a estos instrumentos, altos niveles de formalización económica. Y por otro lado, obviamente, y en la medida que involucra al sector financiero, los temas vinculados al combate del lavado de activos y todo lo que es la agenda básicamente moderna en esta materia, formó parte de la estrategia de Uruguay. Son los tres pilares con los que se trabajó en Uruguay. Este tipo de experiencias tienen como motor principal asegurar un acceso universal,
si es posible, bien amplio de empresas, de población y de empresas que accedan a servicios financieros de calidad, pero sobre todo en condiciones de costo adecuadas. Esto es un tema porque normalmente parte de las objeciones, de las críticas que suelen hacerse a este tipo de experiencias desde visiones no muy informadas, es que se trata de vincular a la gente a lo que es un conjunto de realidades en el sistema financiero que a veces no funcionan como tienen que funcionar. No, pero estas estrategias, si algo tienen, es estar motorizadas y vehiculizadas básicamente por una agenda que pretende también transformar el sector financiero. Por tanto, que las empresas, que las personas tengan acceso a servicios y que lo hagan en condiciones de costos y precios adecuados. Y obviamente esto involucra necesariamente temas que tienen que ver con ofertas de productos financieros que estén pensados para los usuarios en términos de servicios de pago, mecanismos de ahorro, créditos, seguros. Asegurar cobertura extendida, esto es fundamental, tanto en los servicios más convencionales del sistema financiero como en los servicios más modernos. Y básicamente la seguridad y la transparencia y la eficiencia de las transacciones es clave para el funcionamiento de los sistemas financieros, pero es clave también para el ejercicio de estos derechos. Y además se requiere, para una estrategia de este tipo, entorno regulatorio propicio, adecuado, que quien tiene potestades regulatorias las pueda ejercer de la mejor manera posible. Si pasamos a continuación a por qué importa conceptualmente la inclusión financiera, cuál es el motor, ahí es indudable que la idea predominante es que la promoción de la inclusión financiera genera una suerte de círculo virtuoso con el desarrollo económico y social de este tipo de estrategias. ¿Por qué? Porque un mayor y mejor funcionamiento en lo que se refiere al acceso de servicios financieros, está demostrado que estimula el crecimiento económico y en condiciones como las actuales, que necesitamos verdaderamente estimular, recuperar la economía y salir adelante, este tipo de herramientas y lo que pasa en los sistemas financieros importa mucho. Y los fundamentos de esto tienen que ver con dos cosas que son en general bastante claras, pero que vale la pena mencionarlas, que para nosotros fue importante en Uruguay considerar que es se trata de que la inclusión financiera contribuya a mejorar la eficiencia, a hacer las cosas mejor en las actividades productivas y en el financiamiento en general de los hogares. Y lo que es igualmente importante, aparte de la eficiencia, que ya de por sí tiene un valor indudable, es reducir los costos de transacción, o sea, abaratar. O sea, una estrategia de inclusión financiera es algo que parte de la contribución al desarrollo económico es porque lo hacemos mejor y porque reducimos costos de transacción que de otra manera no estarían pesando sobre las transacciones. Si uno desarrolla un poco más esta idea, se da cuenta que además de estos vínculos con el desarrollo económico, hay temas directamente vinculados a lo social. O sea, la inclusión financiera y la inclusión social en general, y la reducción de la pobreza, van de la mano. Porque normalmente los excluidos de los servicios financieros no son los actores que se defienden mejor en la sociedad, los que tienen más recursos, los que tienen más herramientas, sino son aquellos sectores que la propia estructura de partida del sistema financiero no los incluye. Y en este sentido, los fundamentos de este abordaje social, de este abordaje que pone énfasis en la inclusión social, es lograr mayor equidad. Equidad en el acceso a instrumentos y servicios que son claves para que la gente pueda hacer mejor las cosas, para que nuestros ciudadanos puedan desempeñarse mejor. Y sin lugar a dudas, que se hagan las cosas mejor y más justas distributivamente, van de la mano con mejorar la asignación de recursos. Cuanto mejor es la asignación de recursos, al menos la economía nos muestra que mejores son las condiciones para asegurar mayor bienestar de la población. Por tanto, estos elementos nos determinan por qué importa la inclusión financiera. Ahora bien, si avanzamos, hay una cosa que es muy importante, una idea a transmitir que yo creo que es muy útil en las etapas en las que uno está impulsando o dándole un nuevo impulso a la inclusión financiera, que es decir, que los avances en la inclusión financiera se pueden medir. Se pueden medir porque hay indicadores que dicen si
si estamos avanzando o no estamos avanzando, tanto en profundidad financiera, en cobertura de servicios, en intensidad con el que se usan determinados servicios financieros. Y hay indicadores concretos, no vale la pena detenernos en cada uno de ellos, pero es muy importante esta idea de que se trata de una estrategia que promueve eficiencia, que trata de hacerlo de manera transparente, pero que además se puede medir. Y vamos a ver, en el caso de la experiencia uruguaya, qué es lo que algunas de las mediciones nos dan. Y aquí, a continuación, ubicarnos en cuál es la caja de herramientas. A lo que nosotros pretendemos llamar caja de herramientas es aquellas cosas que en la estrategia uruguaya son claves. No es entrar en detalle sobre los instrumentos utilizados, pero si queremos ampliar derecho, y eso fue lo que quisimos hacer en Uruguay, está muy claro que utilizar incentivos explícitos, incentivos claros, para que esto pueda ocurrir, y superar y levantar restricciones de acceso es un elemento clave. Esto es parte de la caja de herramientas. No hay promoción financiera espontánea si uno no activa incentivos y no ayuda a levantar restricciones. El segundo elemento es que requiere ajustes normativos, una estrategia de este tipo. O sea que, por tanto, pensar en que hay que hacer ajustes legislativos y ajustes regulatorios es muy importante. Y en este sentido, los ajustes normativos tienen un actor muy relevante, que es la intervención del Poder Legislativo, por supuesto de otros actores que tienen potestades regulatorias, pero el Poder Legislativo, que tiene que embanderarse con este tipo de estrategias. Esta es una estrategia que es por la gente y por aquellos, además, que necesitan más de que los representantes del pueblo expresados en el Poder Legislativo hagan suya esta agenda. Esta es una agenda que necesariamente tiene que ser impulsada desde lo público porque involucra este tipo de acciones que requieren la intervención de poderes del Estado. Las potestades legislativas y regulatorias están en manos del Estado y hay que ejercerlas muy fuertemente. En este caso y en Uruguay así fue, y el trabajo entre el Poder Ejecutivo, el Banco Central y el Poder Legislativo fue intenso para que esto fuera posible. Tercer elemento que está en la caja de herramientas es que las tecnologías están disponibles, son adecuadas y eficientes y ofrecen hoy una plataforma real de factibilidad de que estos procesos puedan avanzar. Y en cuarto lugar, y nos va a aparecer varias veces esta idea, es que la educación financiera es un elemento clave de este tipo de estrategias. Educar y elevar el nivel de conocimiento sobre aspectos financieros de la población es un aspecto importante. Y esto básicamente diría, este fue el marco conceptual con el que nos movimos, y ahora quisiéramos compartir con ustedes a continuación cuál es el conjunto de obstáculos y problemas de implementación que suelen aparecer, que los revisamos, los analizamos con cuidado nosotros, y encontramos 5 planos en concreto, 5 planos sobre los que los obstáculos se manifiestan. Y si ustedes quieren, esta es una lectura, vamos a hacer una mirada rápida a estas cuestiones, porque cada una de ellas puede llevarnos a detenernos y detenernos de manera interesante, a analizar cómo implica esto, pero hay aspectos institucionales, hay aspectos vinculados a la información, a la cultura, aspectos puramente económicos y aspectos que tienen que ver con las características de los usuarios. Si quieren, vamos a repasar rápidamente bajo estos obstáculos cómo se manifiestan. En lo institucional, existen realidades que obstaculizan los avances en materia de inclusión financiera, que tienen que ver con dificultades para ejercer derechos de propiedad y debe el imperio de la ley, llamémosle. ¿Esto qué significa? Que en condiciones en que las obligaciones contractuales no se pueden llevar adelante o es muy difícil constituir garantías, asegurar compromisos, esto es un obstáculo para la inclusión financiera y por eso es tan importante el marco jurídico en el que ejercer los derechos. Los niveles de supervisión y regulación del sistema financiero y de las transacciones ocupan un lugar de privilegio y cuando hay obstáculos en este sentido, regulatorios, como los que tuvimos en nuestros países muy extendidamente y que dieron lugar a crisis financieras importantes, como que es otro elemento. Cuando hay crisis financieras recientes, como las que tuvimos en Uruguay, por ejemplo, en el año 2002, profunda crisis financiera, claramente eso mina la confianza en el sistema financiero y hace que todo aquello que tiene que ver con el acceso de los ciudadanos a los servicios financieros se vea deteriorado. Y por supuesto, la agenda pública de formación
en materia financiera, nuevamente, los temas de educación financiera están ahí. La promoción de la inclusión financiera requiere de un liderazgo del Estado y requiere básicamente de un actor que movilice todo lo que es necesario movilizar desde el sector público para que estas cosas avancen. Hay otros aspectos, a continuación, otros aspectos institucionales que tienen que ver, a veces operan de manera muy severa cuando hay fallos en la competencia o abuso de posiciones dominantes de actores relevantes del sector financiero, y eso, para algo hay una regulación que trabaja sobre estas cuestiones y trata de mitigar y si es posible, reducir a la mínima expresión para que se puedan aprovechar las externalidades que surgen del acceso a instrumentos financieros. Es un obstáculo, obviamente, que no haya marcos que alienten la innovación del sistema financiero. Esto es básicamente alentar a la innovación cuando los instrumentos tecnológicos, por ejemplo, los instrumentos o las innovaciones financieras propiamente dichas, están disponibles, alentarlas, que haya un marco propicio para alentarlas, es muy importante. Y muchas veces, fíjense que las estrategias de inclusión financiera tienen como foco en los usuarios. Y a veces en muchos de los países hay problemas para que prevalezcan los derechos del consumidor, los derechos de los usuarios, frente a los derechos de los proveedores. Con esto completamos básicamente este tipo de obstáculos institucionales que hay que tenerlos en cuenta, no porque estén activos en todo momento, pero pueden constituirse en problemas. Después hay obstáculos vinculados a la disponibilidad de información, ¿sí? Yo diría los dos más importantes, y sobre esto cada uno de nuestros países tiene su propia historia, pero Uruguay tenía una historia bastante evidente de este tipo de problemas, que nosotros no teníamos registros crediticios de amplia cobertura, negativos o positivos. Por tanto, parte de la información clave que para establecer la relación deudor-acreedor funcionaba muy mal y no había sistemas de información que ayudaran a que esto pudiera ocurrir de una manera más fluida. Y, por supuesto, y esto es muy importante, en el sistema muchas veces predomina un desconocimiento de las necesidades de los usuarios y no se conoce siquiera la demanda potencial que hay por posibles innovaciones financieras. Entonces se retrasan las introducciones o el avance de determinados instrumentos que tienen ventajas para ofrecer, pero que avanzan demasiado lento y que requiere, por tanto, de un liderazgo público para superar esto que espontáneamente el mercado muchas veces no nos da. El siguiente tipo de obstáculos tiene que ver con los culturales. No hay que minimizarlos en absoluto, ¿no? Deficiente educación financiera es uno de ellos. O sea, la formación económico-financiera es un bien público. En el mundo de hoy es un bien público. Que la gente y que quienes están en los mercados tengan mayores conocimientos en materia financiera es parte de un bien público del cual la sociedad se beneficia. Y que siempre los bienes públicos, obviamente, requieren de que el Estado se comprometa con la provisión de ellos, porque por algo sabemos bien que la constitución de bienes públicos o el financiamiento de bienes públicos en condiciones espontáneas de mercado es subóptima. Ni que hablar que en lo cultural está la idea de que el sistema financiero es algo distante para todos los excluidos, para quienes no están familiarizados, no están conectados al mercado, a los instrumentos financieros. Lo financiero es algo distante, algo que está muy lejos y que al estar lejos aleja. No es solo que está lejos, aleja y hace que la agenda vinculada a estas cosas tenga que ser acercada, tiene que ser superados estos obstáculos. Y ni que hablar que hay accesos desiguales a los productos del sistema financiero, ¿sí? Hay temas de género, vamos a ver algunos de ellos en un momento, aspectos que tienen que ver con que algunas formas de discapacidad generan exclusión de muchos tipos, pero financiera también. Por tanto, los obstáculos culturales también hay que incluirlos en esto y hay que trabajar para que estos obstáculos culturales vayan siendo superados. Y, por supuesto, a continuación, tenemos obstáculos relacionados con las características de los usuarios. Muchas veces los usuarios de los instrumentos financieros tienen reales problemas para obtener la documentación requerida para acceder al sistema financiero, a un crédito, los sistemas de garantía, certificaciones. Estos son obstáculos que una estrategia de inclusión financiera tiene que tener en cuenta porque
sino los incentivos, es como que algunos incentivos quedan no directamente activos si estos obstáculos están presentes y que están relacionados con las características de los usuarios. Ni que hablar que la propia red física de la intermediación financiera puede operar como un obstáculo. Insuficiencia de condiciones de acceso a los servicios. Una estrategia de inclusión financiera tiene que contemplar esto, porque incluir requiere accesibilidad. Y hay que tener en cuenta que cuando hay contapropistas y cuando hay hogares de bajos ingresos que están en la informalidad laboral, hay que tener en cuenta también que las decisiones financieras se vinculan con las necesidades de consumo y de producción. Y esto hay que integrarlo, porque hay pensar de tratar a todos por igual. En una estrategia de inclusión financiera en Uruguay vimos que esto nos planteó problemas entre las posibilidades de avanzar rápidamente en centros urbanos, dificultades mucho mayores para avanzar en áreas rurales, y teniendo en cuenta que, por cierto, Uruguay es un país de baja proporción de población rural, pero Paraguay es el país de América Latina que tiene más porcentaje de la población, más proporción de la población en zonas rurales. Y estas características tienen que ser tenidas en cuenta para que la estrategia avance, pero que no choque contra realidades o tratar de imponer cosas que finalmente tienen obstáculos reales en la propia naturaleza de las condiciones de los usuarios. Y por último, en materia de obstáculos, hay dos que por supuesto le preocupan mucho a todo aquel que impulsa una estrategia de inclusión financiera, que hay que abatir los altos costos de acceso a los servicios y hay que tener cuidado de que, o tener presente que hay una gran proporción de los cuentapropistas que además pertenecen a población de menores ingresos. O sea, esto es un problema económico en sí mismo. O sea, hay un problema vinculado a la estructura de vinculación con lo laboral, con su actividad económica, pero que además concuerda muchas veces y se convierte en un obstáculo este problema de que precisamente los cuentapropistas pertenecen al segmento de población de menores ingresos. Este es el conjunto de obstáculos que hay que tener en cuenta en el diseño de la estrategia e irlos desmontando o superando o avanzando en cada uno de ellos. Nosotros tuvimos en Uruguay un poco una combinación de muchos de todos estos que ir teniendo en cuenta. Y ahora, para ya terminar con esta parte, comentarles algunas cosas globales y regionales que nos ayudan a entender dónde estamos en esto de inclusión financiera, antes de que Gustavo nos comparta con nosotros un poco la lectura de la experiencia uruguaya. Hay brechas de género en los países en desarrollo muy importantes, menos en los países desarrollados, pero esas brechas de género se están cubriendo, pero todavía existen en materia de titularidad, por ejemplo, de cuentas bancarias. Otra realidad que nos genera brechas y tendencias diferentes entre países en desarrollo y países desarrollados es que quienes tienen cuenta, entre los que tienen cuenta en los países en desarrollo son mucho menos los que hacen pagos digitales. O sea que los esquemas, no es solo tener cuentas, sino tener cuentas y usar las cuentas para generar más seguridad, más eficiencia en materia de transacciones. Estas dos realidades se complementan a continuación con un acceso marcadamente asimétrico en las economías de altos ingresos y en las economías en desarrollo en materia de acceso a los servicios financieros. Fíjense que más de la mitad de los adultos que ahorra eligen hacerlo en una institución financiera a nivel global. Pero en los países en desarrollo esa proporción es muchísimo menor. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta porque esta es una realidad que es común a todos nuestros países. Y también, fíjense que esto ocurre no solo de este lado de las transacciones, sino del lado también de quienes piden préstamos y tienen más posibilidades de recurrir al crédito formal en las economías de altos ingresos que en las economías en desarrollo. O sea, el acceso al financiamiento en condiciones de informalidad es una realidad que la inclusión financiera tiene que tener en cuenta necesariamente. Y a continuación, ubicar básicamente
una perspectiva global. Quizás estos mapas nos dan una idea aproximada de algunos de estos grandes titulares que hay que tener en cuenta al tener una perspectiva global. Fíjense, el 69% de los adultos del mundo tienen una cuenta. Es una cuenta en instituciones financieras. Pero hay 1.700 millones de adultos que no tienen cuenta, ¿de acuerdo? Y esto, cuando lo miramos en nuestros países, esto es a escala global, pero si miran el mapa de la región en la que nosotros estamos, nos vamos a dar cuenta que no estamos entre aquellas regiones del mundo en el que estos temas de acceso estemos en los primeros lugares. A continuación, algunas formas de exclusión financiera que son patentes a nivel internacional. Fíjense, 2/3 de los adultos no bancarizados tienen teléfono celular. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una base tecnológica sobre la que apoyarse en materia de comunicaciones que puede ayudar muchísimo desde el punto de vista tecnológico a hacer avanzar las estrategias de inclusión financiera. Fíjense que alrededor de 235 millones de adultos no bancarizados que no tienen cuentas bancarias reciben pagos por sus productos agrícolas en efectivo. Y esto es uno de los temas. Fíjense la situación a escala planetaria y la situación en la que se encuentra nuestra región. Y por último, última información referida a esto es, hay un capítulo que es importante tener en cuenta, que es los pagos a servicios públicos o por servicios públicos, el nivel de utilización de cuentas o de pagos electrónicos en esta materia. Esta es una materia bien importante en materia de inclusión, que el Estado, básicamente, que los servicios públicos al que tienen acceso grandes segmentos de la población o la mayoría de la población, que se puedan hacer los pagos de manera electrónica y no en efectivo. Los pagos en efectivo de este tipo de servicios suelen ser una parte muy importante de las transacciones económicas que hacen los hogares. Todos estos elementos de contexto, más los aspectos que vimos en la primera parte, sirvieron de telón de fondo, si ustedes quieren, de lo que fue la estrategia en Uruguay. Y yo dejo por aquí y le cedo a Gustavo para que avance más directamente ahora sobre, bueno, lo que se hizo y los resultados de lo que fue nuestra experiencia en Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Primero, nada, naturalmente reiterar, pero me parece bien importante agradecer al Banco Central, en la persona de José Cantero, al Ministerio de Hacienda, en el ministro Óscar Llamosas, y naturalmente a sus equipos con los que hemos interactuado, que nos han colaborado en todo lo necesario para que pudiéramos estar acá. Y saludar, bueno, por supuesto a todos los presentes. Yo quiero, para no volver al índice, quiero simplemente mencionar un poco el foco donde voy a poner. Uno es el caso uruguayo, con algunos indicadores y algunos datos de evolución, sobre todo de los primeros 5 años, para que podamos ver el impacto que tuvo. El otro tema es también sobre el caso uruguayo, hacer una reflexión sobre las lecciones y los aprendizajes y sobre algunos de los resultados en particular. Y finalmente, un punto de partida de Paraguay, digamos, la inclusión financiera en Paraguay, dónde está hoy, desde nuestra mirada, naturalmente, o sea, y muy brevemente, pero con algunos datos que me parece que pueden ayudar a cerrar un poco nuestra mirada. Del punto de vista de Uruguay, el punto de partida, de alguna manera, en el proceso inicial estaban presentes algunos de forma aguda, diría yo, algunos de los principales obstáculos que mencionó hoy Fernando, en términos generales, que restringen el acceso de los servicios financieros por parte de una porción significativamente alta de las personas y las empresas. De hecho, en una perspectiva de una década, cuando se inició el proceso activo, más allá que la ley es un poco posterior, digo, para que todos tengamos noción, y
La ley es de fines de abril del 2014, la ley aprobada en Uruguay. ¿Sí? Para que dimensionemos un poco, el punto de partida es un poco antes, es 2011, pero la ley se termina de aprobar en abril del 2014. Ahí, a ver, después de la crisis económica del 2002, económica y básicamente financiera, que hoy ya mencionó Fernando, Uruguay tenía dos extremos: bajos niveles de intermediación, ¿sí? Y altos costos de acceso a los servicios, que eso bloqueaba básicamente la accesibilidad al conjunto básico de servicios financieros para un conjunto muy grande de población, sea de personas o sea de empresas, ¿sí? Por otro lado, existían soluciones tecnológicas que por distintas circunstancias de estrategias de empresas, que son las principalmente involucradas al sector financiero o al sector de la tecnología, no estaban alineados los intereses para que contribuyeran a un desarrollo de plataformas técnicas que facilitaran la expansión. Es decir, aquello de Fernando no es instantáneo, ¿sí? Es un proceso que requiere, entre otras cosas, los estímulos necesarios y lo que fue el caso de la experiencia nuestra, las fallas de mercado existentes en ese momento justificaban la intervención de una política pública para promoverla, que eso fuera en mejora de los distintos actores, ¿sí? Y de los distintos grupos de interés. En definitiva, yo creo que eso era bastante visible, me da la impresión, sin querer opinar a fondo sobre la situación paraguaya, ya digo, voy a mencionar algunos indicadores que me parecen relevantes, que puede existir una misma lógica de distintos intereses que requieren una política pública activa para finalmente que el conjunto de ganadores sean la mayor cantidad de actores. El tema estructural, que tiene múltiples condicionantes, lo decía Fernando, regulatorios, culturales, etc., en el caso uruguayo permitió consolidar transformaciones profundas en poco tiempo. O sea, fue una herramienta de cambio. Yo hoy estar diciendo esto para un conjunto digamos, de actores de primera línea en Paraguay, realmente me resulta apasionante. Estoy convencido, lo he hablado informalmente con algunos de ustedes. La herramienta como agente de cambio que significó la inclusión financiera es de las más visibles y de las más, creo yo, al inicio no pensada, ¿no? O sea, era muy difícil comunicar al inicio que efectivamente esto tenía múltiples impactos y cuando uno lo mira en una perspectiva dice cómo en pocos años cambiaron muchas cosas relevantes. Y yo creo que eso hoy no tenemos en nuestras sociedades múltiples herramientas de este tipo. Por eso me parece importante en este contexto que esta sea una política activa y que de verdad haya iniciativas que vayan en ese sentido. En nuestro caso, claramente sacudió un statu quo y generó desafíos para múltiples sectores económicos. O sea, creo que hubieron cambios profundos con acciones positivas en distintos sectores del mercado y que muchos de esos grupos de interés realmente lograron cambios profundos, ¿sí? Y el otro tema que también me parece importante señalar, los cambios, si bien fue digamos, una herramienta o un agente de cambio en corto plazo, claramente hubo gradualidad y pragmatismo. En muchas cosas hubo aprendizajes, incluso sobre la marcha, que requirieron ajustes, ya no por parte de la ley, sino por el sistema, digamos, reglamentario o por la normativa de los decretos reglamentarios, que en definitiva eran entender realidades que no eran homogéneas y de alguna manera lograr gradualidad en cada uno de los grupos de interés. El otro tema que yo creo que sí fue un antes y un después, y creo que tiene muchos impactos múltiples, fue la universalización de derechos y en particular el pago de las remuneraciones y de los salarios a través de medios electrónicos y de cuentas, digamos, en el sistema financiero, ¿sí? Y no solo bancaria, el sistema financiero en sentido amplio. Yo creo que ahí hubo realmente un hito del cual no vamos a volver atrás y eso tiene múltiples impactos positivos en el acceso a servicios, en la eficiencia, pero también en la formalización y en las relaciones laborales. Yo creo que eso es realmente un elemento a marcar como un hito. El otro fue el sistema de pagos.
en general el sistema de pago de la economía. Yo creo que ahí todavía tenemos algunas cosas que transitar, que tiene que ver con los cheques electrónicos, ¿sí? Que todavía no lo hemos culminado y lo hemos cerrado, pero creo que claramente hubo un sistema más eficiente, mucho más barato, ¿sí? Claramente el sistema de cheques es un sistema caro, ineficiente. Ni hablar del sistema de efectivo, es un sistema caro, ineficiente, de mayor riesgo. O sea que hoy tenemos un sistema más moderno y mucho más transparente en la trazabilidad de las operaciones. O sea que creo que claramente esos dos hitos o íconos, el tema de remuneraciones y el tema del sistema de pagos, uno puede visualizar ganancias para todos los grupos de interés vinculados al cambio, ¿no? Ahora yo quiero mostrarles unas gráficas y voy a intentar explicarlas brevemente. ¿De cuál fue la evolución? En los últimos, digamos, en los 5 años de mayor impacto, que yo creo que es cuando es importante que podamos ver el cambio, en Uruguay se pasaron, es decir, en el año 2014, al 2018, se emitieron 1.3 millones de instrumentos de dinero electrónico. ¿Sí? Hablo de instrumentos de dinero electrónico porque no son solo tarjetas de débito, sino que el sistema financiero en su conjunto habilitó distintos tipos de instrumentos de dinero electrónico con tarjetas de prepago o similares, o incluso, yo ahí pongo, en este 1.300.000 instrumentos de dinero electrónico nuevo en 5 años y 850.000 nuevas tarjetas de débito en particular. No incluyo las tarjetas de alimentación, que eran los antiguos tickets de alimentación, que irían, está claro que no son masivamente los más importantes, pero no están incluidos en esta cifra, ¿sí? O sea, el cambio claramente en 5 años es impactante para una política pública de este tipo. Y más de 1 millón de personas accedieron a una cuenta o instrumento de dinero electrónico a través de redes del sistema financiero no bancario tradicional de forma gratuita. Y eso significa en nuestro país un 40% de la población mayor de 15 años. Es muy, muy, muy impactante. El otro tema, porque yo creo que permanentemente esto tenemos que darle una doble mirada, que es el uso o el acceso de las personas, y tenemos que habilitar el uso y el acceso de las empresas, y en particular de las MIPYMES, ¿sí? Y que también acceden a servicios financieros desde el otro lado y además habilitan a que los consumidores realmente puedan utilizar. O sea, en este caso tenemos que llegar a niveles de igual velocidad en el cambio para que los intereses de uno en pagar con sistemas digamos, de dinero electrónico estén habilitados por la contraparte para que efectivamente quiera vender con sistemas electrónicos de pago. Eso que parece fácil decirlo no necesariamente funciona de manera automática, porque los costos son distintos y funcionan a distinta velocidad. Pero en el caso de Uruguay hubieron 31.000 MIPYMES. Es mucho, o sea, nuestros países no tienen millones de MIPYMES, estamos hablando de algunos cientos de miles, con suerte. Pudieron acceder a servicios bancarios, de las cuales 28.000 son microempresas. Esos fueron datos del 2007. Y en esta gráfica, que ustedes la pueden tener, digamos, claramente el sector que mayor crecimiento tuvo respecto de su situación al 2012, digamos, un par de años antes al inicio de la ley, fue el de las pequeñas empresas. Y eso no es menor, yo creo que eso tiene que ver con el acceso a la tecnología, es decir, la disponibilidad de POS y la disminución de los costos de transacción a través de las comisiones de los emisores de los sellos, de las tarjetas o del dinero electrónico. Yo creo que hay una mezcla que claramente permite el acceso al servicio financiero básico y de ahí de alguna manera viene un camino que se debe continuar para profundizar en la calidad de esos servicios, en la profundización de esos servicios, para el acceso al financiamiento en condiciones de mercado y de competencia y el abaratamiento, y para la eficiencia en el manejo de la información, en el historial crediticio. O sea, no quiero reiterarme en lo de Fernando, pero yo creo que claramente este dato de las MIPYMES es relevante en cualquier
política de estímulo de las pymes que querramos hacer en nuestros países, ¿sí? Además, en nuestro país, el BROW, que es el banco, por llamarle así, el Banco País, ¿sí? O el Banco Nación, abrió más de 15.000 cuentas gratis para nuevas, digamos, o gratis nuevas para micro y pequeñas empresas en un periodo de 2 años, ¿sí? El otro tema, que sigo con la próxima, ahí está, gracias Laura. El otro tema que yo les decía es el acceso a la tecnología para el desarrollo de los pagos electrónicos y de los cobros electrónicos, ¿sí? En Uruguay hubo, en ese sentido, no hubo obligación, la norma no preveía obligación y daba libertad a los comercios de que pudieran cobrar o vender, digamos, de alguna manera, en efectivo o en instrumentos de dinero electrónico. Pero sí inhibía la posibilidad de hacer beneficios especiales para el pago en efectivo. Es decir, aceptaba las iguales reglas de juego, pero inhibía la posibilidad de que se hicieran promociones específicas para el efectivo en desmedro de los instrumentos de dinero electrónico. Ahora, si vemos la gráfica, estos son terminales POS, digamos, para cobro con tarjeta. Del año 2011 a los datos cerrados que tengo del primer semestre del año 19, se multiplicaron por más de 5, ¿sí? Eso es mucho, un cambio cultural muy fuerte. Yo el otro día tuve, es una pequeña anécdota, pero una conversación con un comerciante que no tenía POS en un pueblo del interior de Uruguay. Y él me dijo, bueno, los costos de transacción, yo le dije, pero los costos de la comisión, ¿no? Me habló más simple, yo le dije, los costos de comisión bajaron mucho. Me dijo, sí, eso es verdad, pero bueno, el efectivo sigue teniendo. Y yo le dije, estás perdiendo de vista una sola cosa. La mayoría de nosotros, los consumidores, hoy no tenemos dinero en efectivo suficiente para comprar lo que quisiéramos comprar en cada lugar. Y me dijo, es verdad, eso no lo había pensado. Seguramente muchos de nosotros, de los que estamos hoy mirando la presentación, hoy tenemos muy poco dinero en efectivo disponible en el momento que estamos haciendo una compra. Entonces, la habilitación de la venta en el POS para el comercio cambió radicalmente porque efectivamente era la única manera de acceder a las circunstancias de venta de la mayoría de los consumidores. El otro tema es el cambio. Voy a intentar explicar esto un poquito. Está tomado el año previo, o sea, dice agosto 13 a julio 2014, es el año previo a la promulgación de la ley, ¿sí? Entonces, la cantidad de operaciones con tarjeta de débito emitidas en Uruguay del año previo a la promulgación de la ley, comparado con el año 2018, se multiplicaron por 23, ¿sí? En millones de operaciones. Y si lo miramos en montos transados, ¿sí? La misma comparación, el año previo a la promulgación de la ley con el año 2018, se multiplicaron por 24. Estamos hablando que en un periodo de 5 años logramos multiplicar por 24, por 23 o por cifras similares la cantidad de operaciones transadas con tarjetas de débito. Por eso digo, desde el punto de vista de herramienta de cambio, es absolutamente potente los resultados. Acá les muestro otra gráfica que va en el mismo sentido y simplemente quiero explicarla. La ley preveía un régimen de incentivos de reducción en el IVA para los pagos con instrumentos de dinero electrónico. Es decir, el comercio mantenía la misma venta con IVA, pero el usuario del instrumento recibía una devolución en su tarjeta. Es decir, que había una certeza de que la reducción en el IVA llegaba al usuario del instrumento de dinero electrónico. ¿Ok? Ese fue el mecanismo que hoy la tecnología lo permite. Ahí la ley preveía un periodo, tiene que ver con la logística de la implementación también por parte de la Administración Tributaria, de 90 días para que se hiciera efectivo. Por eso yo acá lo que estoy mostrando es junio del 2014, julio del 2014 y el salto a agosto del 2014 en el primer mes de vigencia en la rebaja del IVA en una de las, de alguna manera, de cadenas de retail de supermercados más potentes.
¿sí? Entonces, el aumento de un mes a otro significó que se hacían el 4,6 de transacciones con tarjeta de débito que pasaron a ser el 10,3. ¿Está claro? O sea, de un mes a otro se duplicó la cantidad de transacciones que se hacían con instrumentos de dinero electrónico en una cadena importante de retail. Pero si lo miramos a más largo plazo, en junio de 2014, que es cuando yo les digo que empieza a operar este mecanismo, el 67% de todas las transacciones eran en efectivo y el 33% con dinero electrónico, débito o crédito. En junio del 2018 la situación es exactamente inversa. El 37% apenas de las operaciones son con dinero efectivo y el 63% con dinero electrónico. Ahora yo les quiero mostrar cómo en esta gráfica, cómo el instrumento que utilizó Uruguay ciertamente fue efectivo, pero no necesariamente es el único, y cómo los movimientos en el incentivo, en la devolución del IVA, no retrocedieron en ningún caso las operaciones que se hacían con dinero electrónico. Intento explicarme. Uruguay preveía en la ley una reducción de la tasa del IVA de 2 puntos de forma permanente para los pagos realizados con instrumentos de dinero electrónico. Adicionalmente, facultaba al Poder Ejecutivo a 2 puntos más de IVA o a 1 punto, ¿sí?, para determinadas operaciones que se hicieran bajo determinados umbrales de valor. ¿Sí? Está claro, para operaciones de menor valor. Pero más allá de eso, y yo lo que acá simplemente les quiero mostrar es cómo a lo largo del tiempo, desde el 2014, llegando hasta 2019, hubieron modificaciones, avances y retrocesos en ese estímulo tributario. Es decir, hay un periodo de rebaja de 4 puntos del IVA, que después pasa a 3 puntos del IVA, que después pasa a 2 puntos del IVA y que después vuelve a 4 puntos del IVA. En cualquier caso, la línea y la tendencia es ascendente de manera sistemática. En los avances y o en los retrocesos nunca hubo disminución de operaciones con dinero electrónico. Y los picos que ustedes van a ver ahí, si lo miran con detalle la gráfica, no tienen que ver con el cambio en el estímulo o en el porcentaje de evolución, sino que tiene que ver con los meses afrales de mayor actividad comercial, que tiene que ver con fin de año y turismo, o enero, que es el mes de alto turismo en Uruguay, porque entre otras cosas el dinero electrónico tenía además otro incentivo adicional que no tiene que ver con esto en los sectores de gastronomía. Entonces el verano claramente eso lo multiplicaba. Entonces teníamos diciembre y enero como alto consumo, pero claramente los consumos se hacían con dinero electrónico en mayor medida, pero los cambios en nuestra herramienta de estímulo vinculada al IVA, aún fuera en avance o retroceso, nunca significó un retroceso respecto del cambio cultural y de costumbre en el uso de este tipo de herramientas. Es decir, que hoy Uruguay, incluso ahora, recientemente, este año, el nuevo gobierno ha dejado solo el 2% original que preveía la ley y quitó los estímulos adicionales, y claramente el cambio provocado en el consumo se mantiene. La próxima lámina refiere, y que yo creo que es un tema bien importante, al aumento de usuarios y el tema de retiros en efectivo en los automatismos o cajeros automáticos. En nuestro país pasó que durante un periodo la gente asociaba inclusión financiera con la necesidad de mayores cajeros automáticos, porque había una cuestión cultural de decir, me pagan por un sistema de cuenta financiera, bancaria, y quiero volver a tener mi efectivo. Cuando en realidad de lo que se trata es que efectivamente disminuya el dinero en efectivo, y eso efectivamente ocurrió, pero alguna gente seguía creyendo que quería tener la disposición o la libertad de tener acceso, si quisiera, en todo momento. Entonces al principio hubo, ¿sí?, esto tiene que ver con los retiros en efectivo de los automatismos, digamos, de los cajeros automáticos, y la cantidad de operaciones y el volumen, según los ejes. Y claramente hubo un aumento durante un periodo, hasta creo yo que se quiebra respecto de esto que yo les estoy diciendo, del cambio cultural, donde a partir del 2016 la cantidad de retiros se estabiliza
Y en 2018 efectivamente comienzan a caer, aún con mayores volúmenes de transacciones con este tipo de instrumentos. Porque efectivamente la gente adopta el sistema y confía en el sistema, y si tiene dinero electrónico en su billetera y el comercio tiene un POS para vender con dinero electrónico y las dos partes están alineadas de que efectivamente es funcional, el retiro de dinero pasa a ser claramente de menor volumen y de menor cantidad de veces y ocurrencia en el mes. La próxima lámina nos muestra el tema transferencias electrónicas entre instituciones financieras. Eso es de vuelta, es el año previo a la ley y el 2018. Y en cantidad de transferencias y en monto. En este caso, en cantidad de transferencias se incrementan por 16. Hoy cuando veíamos la cantidad de transacciones con tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico, era por 23 o 24. Acá estamos hablando de 16. Yo creo que aquí hubo, lo dije hoy, una convivencia durante algún tiempo mayor del régimen de cheques. Eso tiene que ver con que tal vez Paraguay tenga una situación similar, con el tema de la cadena de pagos y el sistema de descuento de cheques que siguen funcionando en paralelo. Pero claramente la tendencia es que la cantidad de transferencias electrónicas aumentaron en volumen por 16 y en montos de transferencias por 4. Y vuelvo a reiterar, creo que es un proceso que no tiene retorno. Efectivamente, hoy las transferencias además se han ido abaratando, o sea que es más común que gente, y ya no transacciones empresariales, sino que personas en pago personales hagan transferencias. Y este tipo de transferencias que yo les muestro no son al interior del mismo banco, que eran las más comunes y las que no tenían costo. Estas son transferencias entre instituciones del sistema financiero, pero no intrainstitución. La próxima lámina, Laura, gracias, tiene que ver con esto que yo le decía de los cheques. Efectivamente, hubo un periodo que los cheques mantienen cantidad de operaciones y montos, y efectivamente a partir del 2016, es decir, 2 años de iniciada la ley, comienzan a descender, y yo creo que esto efectivamente sigue descendiendo y va a seguir descendiendo, porque hoy el cheque termina siendo un instrumento más costoso, más riesgoso que el sistema de transferencias, y además hay que avanzar en terminar, digamos, de perfeccionar el instrumento del e-cheque o cheque electrónico con su paralelo en diferido, ¿sí? Yo creo que ese es un proceso que todavía está vigente en nuestro país. La próxima lámina, Laura, habla de, y que estos son algunos de los datos que ya vimos hoy, del acceso a cuentas bancarias para mayores de 15 años. Si ustedes ven el pequeño, digamos, cuadro que está a la derecha, en el 2011 la situación de Paraguay y Uruguay era similar en cantidad de personas con acceso a una cuenta bancaria. Y en el 2017 claramente Uruguay está por encima de Paraguay. O sea que yo creo que el impacto de la política pública llevada por Uruguay, bueno, si uno mira en los países de la región, claramente el crecimiento del 2014 al 2017, Uruguay está por encima de todos los países de la región en crecimiento relativo. Con lo cual yo creo que efectivamente, vuelvo a decir, esta política de inclusión financiera es un agente de cambio, como tal vez hoy tengamos pocas herramientas los gobiernos de la región para poder generar cambios de este impacto. Y voy a la penúltima lámina con datos que muestra la utilización de tarjetas de débito o crédito. En este caso, yo creo que el espacio que tiene Paraguay para crecer es aún mucho mayor. Uruguay en el 2017 tenía una participación de 35% de tarjeta de débito y 16% de tarjeta de crédito. Pero yo creo que lo más relevante es la evolución de Uruguay. Si uno mira la evolución en los distintos países, Uruguay es el que tiene mayor crecimiento de participación de este tipo de instrumentos, pero además era tradicionalmente más común que los usuarios que tenían acceso a servicios financieros, es decir, los sectores de mayores ingresos, tenían tarjeta de crédito comúnmente como mecanismo de uso, ¿sí? Y eso claramente hoy,
el acceso a la tarjeta de débito como un instrumento de pago en efectivo, pero con un mecanismo alternativo al efectivo, es lo que se ha masificado y ha permitido que la mayoría de los usuarios, vuelvo a insistir, muchas veces no con el sistema financiero tradicional, pero sí con sistema electrónico, tengan acceso a los beneficios que eso implica. Y por último, de los datos, una última gráfica que muestra un ranking, como todos los rankings relativos, digamos, hay que tomarlo con prudencia, pero un ranking de inclusión financiera que saca The Economist y muestra a Uruguay en el año 2019 tercero entre 55 países emergentes. O sea, claramente la evolución ha sido muy acelerada. En 2016 la situación de Uruguay y Paraguay era muy parecida o más cercana. En 11 lugar Uruguay, que había iniciado la inclusión financiera, y en lugar 15 Paraguay, y hoy Uruguay está en 3 y Paraguay está en 16, es decir, Paraguay está más o menos en la misma situación que estaba y Uruguay tuvo un cambio trascendente respecto a los demás y respecto de sí mismo. Vuelvo a decir, estos rankings son relativos y hay que tomarlo con prudencia, pero quiero decir, desde distintos datos y desde distintos indicadores, lo que quiero mostrar es cómo el conjunto de actores y grupos de interés de la sociedad, en este caso, las empresas, las personas y el sistema financiero, han logrado cambios relevantes. Y eso es importante, me parece, verlo en su conjunto, más allá de cada uno de los indicadores. Los distintos grupos de interés adoptaron cambios que quedaron permanentes. Y eso yo creo que es lo que quiero resaltar. Entonces, finalmente, Laura, te pido que pases. Ahí está. Las lecciones, lo que yo decía de Uruguay, voy a ser muy breve porque están los datos, pero quiero decir, hay que pensarlo como que fue un plan integral con incentivos del lado de la oferta y de la demanda, ¿sí? Es decir, la inclusión financiera tenía el propósito de ampliar la aceptación de medios electrónicos de pago por los comercios minoristas, por las pequeñas empresas que no tenían acceso por los altos costos de operación y de comisiones o demora en la transferencia de los dineros, ¿sí? Todo eso se fue mejorando en un proceso que no es solo normativo, que fue de acuerdo entre instituciones, entre el sector público y el sector privado. Y yo creo que eso es una experiencia que Uruguay me parece que hoy la ve como muy buena, ¿sí? Y lo que yo decía hoy, algo decía Fernando, identificar barreras que a veces son reales o percibidas de distintos actores, ¿sí? No es lo mismo los medios urbanos que los medios rurales, no es lo mismo determinados sectores que tienen que ver con grupos etarios, por edad, por acceso a la tecnología, por distintas cosas que no quiero reiterarme, pero que en definitiva hay que identificarlas e ir en un proceso gradual y aceptando flexibilidad para distintos sectores de esos grupos de interés. El otro tema, el acceso a la población, ¿sí? A ver, el tema de inclusión social, que parece fácil decirlo, para mí es sustancial, tiene que ver con que la gente pasó a ser parte también de ese sistema, que era un sistema de cambio, o sea, es la gente accediendo a la tecnología. Y eso es parte de la inclusión social, porque al fin teníamos acceso a los servicios financieros básicos, algunos sectores de población que teníamos posibilidad de pagarlo y culturalmente capacidad de acceder. Entonces yo creo que hay tres cosas. Empresas, particularmente MIPYMES, personas y el uso del cambio cultural como mecanismo, valga la redundancia, de cambio. Y vuelvo a decir una cosa que me parece importante. Los incentivos temporarios que hubieron generaron cambios permanentes, ¿sí? Uruguay puede demostrar como los incentivos temporarios, que en el caso uruguayo fueron por el mecanismo tributario, entre otras cosas porque tenemos una tasa de IVA sustancialmente mayor a Paraguay, o sea que partimos, digamos, de lugares distintos, pero los cambios generaron conductas permanentes, aun cuando los incentivos fueron hacia adelante o hacia atrás, o se quitaron o se aumentaron. La próxima lámina. El otro tema que yo decía, la alianza pública-privada, ¿sí? En este caso, el liderazgo público estuvo.
fue quien lideró con un proceso naturalmente de características de norma legal que incluyó la discusión parlamentaria, el liderazgo del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía en nuestro caso, o de Hacienda vuestro, y el Banco Central, claramente. Pero los distintos actores del sistema también cambiaron y tomaron acciones. O sea, cambiaron quiere decir, se bajaron comisiones, se accedió a cuentas, o sea, pasaron cosas reales, ¿sí? Entonces, lo mismo, el modelo de inclusión financiera como un componente de inclusión social, que yo creo que hoy claramente en nuestras sociedades es importante transmitir ese mensaje y poder explicitarlo. Acá en Uruguay pasó que alguna reacción inmediata de decir, este es un negocio para los bancos. No fue un negocio para los bancos. Entre otras cosas, fue una ampliación de la base de negocio, pero muchas de las operaciones que la gente, o sea, muchos de los servicios financieros básicos a los que la gente accedió fueron o gratis o a costos accesibles para esos grupos de interés. ¿Está claro? O sea que el negocio, o sea, yo creo que acá no se le quitó negocio a nadie, se amplió la posibilidad de nuevos negocios y de accesos. Y eso no siempre es fácil lograrlo con políticas públicas. El otro es mejorar la eficiencia y contribución al desempeño económico con ganancia social, que también a veces es difícil mostrarlo juntos. Y esto no es yo creo que no es un caso agotado. Claramente creo que la profundización, la sofisticación de productos, eso es algo que viene después, o que se sigue, digamos, generando. El otro tema que para mí es clave, y en particular yo lo siento muy propio porque es mi área de, digamos, de acción más relevante, que tiene que ver con la reducción de la informalidad y la mejora de las herramientas para combatir la evasión tributaria. Finalmente tenemos que entender y transmitir que la inclusión social es que somos todos parte de la sociedad, accedemos a derechos y tenemos costos de participar en la sociedad. La evasión tributaria claramente no es el objeto uno de esto, de esta política pública, pero claramente es visible que la política contribuye a disminuir los niveles de evasión. ¿Por qué? Porque efectivamente quedan transacciones transparentes y son trazables. Y hoy la gente lo adoptó como propio y los comercios se adaptaron a esas circunstancias. La vida real es que habrán ajustado niveles de, digamos, de evasión o de pago y convivimos con ello. Es posible y casuísticas habrá muchísimas en los distintos sectores de actividad, en el comercio establecido, en los más informales, incluso en los más pequeños. Pero está claro que allí hubo una reducción de informalidad que se adoptó como mecanismo de inclusión social. El otro es, y es la tercera pata, digamos, de esta política, que tiene que ver con el control y el combate al lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. Y está claro, y ahí hubo perdedores, esto yo creo que hay que decirlo, y perdedores que no querían perder. Pero efectivamente es una política que contribuye, y esta no es el único mecanismo del combate al lavado de activos, pero claramente que es una política que va en ese sentido. Y por último, las condiciones de seguridad de población y el comercio en términos de seguridad pública diaria, de robos y hurtos, claramente contribuyó a que, y no voy a dar cifras, porque no necesariamente el vínculo es perfecto, pero claramente todos nosotros hoy en Uruguay manejamos menos dinero en efectivo y eso minimiza las condiciones de riesgo. Entonces, el beneficio de la estrategia pública de promoción de la inclusión financiera, yo creo que ha quedado arraigado en las conductas de las personas y de las empresas. Es decir, la política pública se ha adoptado por parte de los agentes privados y ha aportado beneficios económicos concretos para las personas. O sea, sintetizar eso en una política pública, bueno, no tenemos muchas. En general, ojalá siempre nos pasara eso, pero no es tan fácil. Y la última cosa que quiero decir de Uruguay, que yo creo que es lo que viene. La inclusión financiera puede convertirse en una inversión rentable para la actividad privada. ¿Sí? Permite desarrollar y extender mercados financieros con sofisticación y profundidad y potenciar oportunidades de negocio. Yo creo que eso claramente lo necesitamos desarrollar.
reducir costos operativos vinculados al manejo de efectivo, no solo al manejo del dinero en términos del billete, sino el proceso que en nuestro caso nos falta recorrer respecto de los cheques. Incrementar volumen de negocio por comisiones, aranceles, servicio de valor agregado, venta de nuevos productos, servicios nuevos a clientes que no tenían acceso a los servicios o quienes tienen acceso a servicios básicos puedan adoptar nuevos servicios que antes no los tenían porque ni siquiera tenían acceso a la institución. Entonces, aquí viene el gran desafío en el caso nuestro Uruguay. El tema de la promoción y coordinación realizado de las instituciones públicas para liderar la estrategia de inclusión financiera es claramente un puntapié indispensable y las soluciones tecnológicas seguramente avanzan. El tema es si de alguna manera los actores privados tienen hoy los estímulos y la velocidad para poder materializar alguna de estas oportunidades de negocio y de rentabilidad que estamos hablando. Eso, cada proceso será distinto, pero yo creo que es tal vez en lo que estamos hoy en Uruguay y desde donde vamos a seguir avanzando, espero yo. Entonces, mirar estos datos de Uruguay y ahora quiero decir, imaginarlo en Paraguay dentro de 4 o 5 años. Entonces quiero decir solo algunos datos de Paraguay que salen del Global. Te pido que, Laura, que avances. Ahí está. Que salen de los datos del Banco Mundial, del Global Findex, o sea que no son datos, son datos públicos, quiero decir. Pero yo quiero decir algo que me parece relevante y que tiene que ver con la institucionalidad y el punto de partida que tiene Paraguay hoy, que es mejor al que tenía Uruguay, a mi juicio, por supuesto, en su momento. Con lo cual yo creo que la potencialidad de avanzar que tienen es muy alta. Primero, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Paraguay están liderando hoy, en el marco de una estrategia nacional explícita de inclusión financiera, el proceso de elaboración del proyecto de ley de inclusión financiera. Pero existe, lo que yo digo, existe una institucionalidad en el marco de la estrategia nacional que está promoviendo la ley. El propósito, como lo plantearon hoy, lo planteó incluso las autoridades, el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central, el propósito es acelerar la vinculación de los agentes económicos con servicios financieros y extender el acceso a instrumentos financieros por parte de las personas y las empresas, en principio de menor tamaño relativo, que obviamente son las que tienen más dificultades, aumentar la transparencia y la eficiencia en las transacciones económicas y financieras. Y el proyecto hoy prevé un umbral a partir del cual las transacciones deberán realizarse de manera electrónica, y yo creo que, vuelvo a reiterar, creo que es una política claramente exitosa en nuestro caso, la exigencia de realizar el pago de salarios a través de cuentas reguladas y la posibilidad de otorgar incentivos para aumentar incluso este tipo de transacciones. Entonces, la creación de un Comité Nacional de Inclusión Financiera con una representación amplia del Banco Central Paraguayo, del Ministerio de Hacienda, del Instituto de Cooperativismo, de la Secretaría Técnica de Planificación y la existencia de una estrategia propia de inclusión financiera, más allá de mirar lo que está pasando en la región, una estrategia propia desde Paraguay, con amplia participación. Vuelvo a insistir, aquí tenemos que pensar en que los grupos de interés afectados y vinculados tienen que sentirse parte y que yo creo que de verdad hay potenciales oportunidades de ganancia para todos los sectores. Entonces, ofrecer una plataforma institucional de inicio y no de mitad de camino, yo creo que a Paraguay le da un punto de partida que es, a mi juicio, auspicioso. Segundo, en 2011, yo ya lo dije, Paraguay y Uruguay estaban en situaciones parecidas. Yo creo que Paraguay hoy tiene algunas ventajas relativas que voy a decir ahora que le van a permitir avanzar a una velocidad tal vez incluso mayor a la uruguaya. Otro tema, el Comité Nacional, vuelvo a decir, la institucionalidad de tener un Comité Nacional donde allí puedan actuar en una mesa de diálogo los principales actores desde el sector público y que puedan dialogar con el sector privado, me parece que es clave. Y lo vuelvo a decir, hoy Paraguay lo tiene. Lo otro, en el caso paraguayo, sobre todo en el sector de las MIPYMES y los cuentapropistas,
hay una potencialidad de que ganen en acceso a servicios y en inclusión. Hoy Paraguay me parece que ahí tiene una necesidad y una potencialidad y una oportunidad de avanzar en una formalización y en un acceso a servicios públicos y en este caso servicios financieros privados por parte de sectores amplios de la población. Entonces, la estrategia de inclusión financiera en Paraguay en este contexto difícil de crisis económica sanitaria puede ser una herramienta que contribuya a mejorar perspectivas de crecimiento en el largo plazo en la economía paraguaya. Y entonces les voy a decir solo 4 datos que me parece, por lo menos los que muestran algunas fortalezas y o debilidades de la situación paraguaya. Son datos de acceso público, ¿no? Que están en este Global Findex del Banco Mundial. Pero, por ejemplo, esto es lo que muestra y lo que está marcado, digamos, por mí, es 4 indicadores que a mí me parecieron relevantes. Hay muchos más que esto, pero son los que yo simplemente quiero dejar como a manera de cierre para decir, yo creo que Paraguay tiene una situación potencialmente muy potente. Aquí lo que muestra es la situación de Paraguay y la situación en América Latina y el Caribe, ¿sí? Es la columna 1 es Paraguay, la 2 es América Latina y el Caribe, y la 3 es la situación de los sectores de ingresos medios y medios altos en América Latina y el Caribe. Pero simplemente comparemos el promedio de Paraguay con el promedio de América Latina. Cuentas en instituciones financieras, estos son datos del año 2017, Paraguay tiene un 31%, la media de América Latina tiene el 53%, o sea que hay una potencialidad de crecer bien importante. Pero voy a decir otra cosa que es una fortaleza de Paraguay. El mecanismo de la tecnología a través de los teléfonos móviles, el dinero móvil en teléfonos, en el caso paraguayo está por encima de la media en mucho de América Latina y el Caribe. O sea que hoy tiene una herramienta o un instrumento que la mayoría de los países, el caso uruguayo por ejemplo, no lo teníamos, ¿sí? El 28.9% de los adultos utiliza una cuenta de dinero móvil cuando en América Latina es apenas del 5%, ¿sí? Y lo otro, usó una cuenta para recibir salarios del sector privado solo el 6%, cuando la media de América Latina está en el doble, prácticamente en el 12 o 13. Y usó una tarjeta de débito o crédito para hacer una compra solo el 9%, es decir, menos del 10%, cuando el promedio de América Latina está casi 3 veces más. Es decir, que yo creo que hay una potencialidad de crecimiento y hay alguna fortaleza desde el punto de vista de la tecnología. Y vuelvo a reiterar, hay fortalezas institucionales que son clave en este proceso, porque es un proceso de alto impacto, ¿sí? Y de velocidades importantes. Así que, nada, agradecerles. Por supuesto que estoy a las órdenes, estamos a las órdenes nosotros y nos sentimos a gusto de haber podido, y disculpen tal vez lo extenso de la presentación, pero valía dejarlo al menos en la presentación para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Fernando. Solo para hacer un breve resumen de la presentación y ir pasando a algunas preguntas. Creo que esta herramienta es como un disparo que logra varios objetivos. Se habló, por ejemplo, del aumento de la digitalización, que es la parte natural, ampliación de los servicios, incremento en la transparencia, aumento de la formalización, reducción de la evasión, permite la reducción de costos financieros, acrecienta la seguridad pública, la equidad en los accesos, mejor asignación en recursos. Y creo que en definitiva el acceso, lo que debemos percibir es que los accesos a servicios financieros implican la competitividad de las empresas. Esto se vio plasmado también durante el COVID, donde muchas MIPYMES no estaban incluidas y tras este efecto fueron afectadas. Y lo principal es que al lograr todos estos objetivos también se tiene un crecimiento económico y una dimensión social. Se había hablado de levantar las restricciones, se había mencionado, creo que eran 5 institucionales, informaciones, culturales, económico, las características de los usuarios. Pero un punto trascendental creo que es el hecho de abanderarse
de como sociedad, tanto sector público como privado, y liderar como un elemento de la reforma. Dentro de los puntos también de la experiencia de Uruguay tras la ley, los cambios muy notorios en el uso del dinero efectivo, en la reducción de los ATMs, en beneficio o en contraposición al aumento de los POS, de la reducción también de cheques. O sea que fue un proceso, fue un cambio muy profundo, muy notorio, que se vio a partir de esa ley o de ese marco. Y mi pregunta un poco va hacia lo filosófico. Quizás Fernando, Gustavo, independientemente, que esta herramienta, que la ley fue una herramienta de cambio, pero la pregunta es si se puede analizar, por ejemplo, de cuál es la implicancia de una ley con un plan estratégico débil o contrariamente, ¿qué sería una estrategia de inclusión financiera sin una ley? O sea, de tener ambos componentes, estas dos dimensiones de cómo deberían interactuar para que sea exitoso todo este proceso. Entonces, solamente, se habló mucho de la ley, de lo marcado que fue en Uruguay, pero si se pudiese dimensionar también el marco general del plan estratégico, de la importancia y de cómo interactuarían estas dos dimensiones para que nos podamos abanderar no solamente del proyecto de ley, sino de todo este marco. Presidente, respecto a la pregunta y para ir directamente al foco de la cuestión planteada, yo diría que el liderazgo de las instituciones públicas se fortalece si hay un plan estratégico, eso es muy claro. O sea, un plan estratégico que es expresión de ese liderazgo que desde el sector público se quiere realizar, es un factor clave porque es ordenador y porque además le permite a los actores conocer las motivaciones, los argumentos, digámoslo así, la línea fundamental que da lugar a que la estrategia tenga valor para quien tiene el liderazgo en lo público. Ahora, puede hacerse, la experiencia uruguaya nos dice, ¿puede hacerse eso con un plan estratégico y sin ley? Sin una norma. Y la experiencia uruguaya nos dice que algunas cosas se pueden hacer, pero las más grandes, y parte de la información que Gustavo presentaba es, nosotros avanzamos mucho hasta el año 2014 con algunas cosas que no requerían ley, pero el cambio que significó la norma en términos de expresión, que junto a la voluntad política y al liderazgo estaba además una norma que generaba y daba certeza respecto a lo que los beneficios que se otorgaban, los incentivos y las transformaciones que se querían realizar. Me parece que fue esa conjunción. O sea, yo me animo a decir que alguien podría pensar desde una óptica muy, yo creo, naif. No quiero decir, los mercados lo van a resolver por sí solos. Esto no necesitamos ni plan estratégico ni cambio legal. La experiencia uruguaya es que el disparador del liderazgo público y el fortalecimiento y lo que significa pasar por el Parlamento y que el Parlamento diga, esto es mío. Es algo que en nuestras sociedades y a los actores relevantes tiene un peso muy grande, ¿de acuerdo? Y que además en sí mismo es una gran oportunidad para el Poder Legislativo, una gran oportunidad para el Legislativo, para sintonizar con algo que tiene beneficios directamente a los ciudadanos, a los electores, a los que son la contraparte natural de los representantes políticos. Y me parece que esto es, los legisladores en nuestro país fueron entusiastas en el proyecto. Por supuesto hubo discusión, como corresponde, porque ninguna de las cosas, pero fue entusiasta. ¿Por qué? Porque se percibió claramente que los beneficiarios de esto eran los más débiles. Eran aquellos
que la espontaneidad del funcionamiento de las cosas y el avance natural que la tecnología ofrecía no era suficiente. A una pregunta filosófica respondo entonces, o más conceptual, respondo básicamente con los que lo vivimos desde el terreno y cómo lo vivimos, por llamarle de alguna manera. Y en el tiempo, la estrategia también resolvió esos problemas que la ley que se pensaba originalmente no lo pudo hacer. Me imagino que fue así. Sí, porque pero lo que pasa es que esto es como tantas cosas para los hacedores de política, es aprender sobre la marcha también, o sea, tener un contexto legal que orienta, que es programático, pero que es flexible, como para poder avanzar de acuerdo a las características y la velocidad a la que se puede avanzar. Es muy importante, porque quizás en Uruguay hay algunas cosas que se pretendieron hacer por ley y que fueron las que terminaron planteando algunas discusiones. Obligaciones que tenían problemas de ser ejecutadas. Ustedes creo que tienen una herramienta interesante en el abordaje que han hecho, a diferencia de la normativa uruguaya. Creo que este abordaje más programático, más general, más marco, de una ley marco, me parece que eso es una ventaja, al menos de los borradores con los que hemos tenido contacto. Me parece que alientan y abren una posibilidad de establecer un proceso gradual, progresivo, pero al mismo tiempo que aprende de la realidad. Que aprenda. Es muy importante en estrategias de cambio de este tipo aprender. Estamos aprendiendo todo el tiempo, me parece. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a Fernando y Gustavo por la excelente presentación, realmente muy enriquecedora. A mí me quedaron dos palabras claves en toda la presentación mencionadas tanto por Fernando como Gustavo. Por un lado, los obstáculos, ¿verdad? Los obstáculos, existen varios obstáculos. Y por otro lado, los incentivos. Y dentro de esas dos palabras, un jugador clave, como bien mencionaron, es el Estado, que tiene que asumir ese liderazgo para avanzar con esa estrategia, ¿verdad? Y en ese sentido, volviendo al tema de incentivos, ¿qué incentivos podría dar el Estado para apoyar tanto a las empresas o las personas en todo este proceso de adopción, en el caso de que exista una ley y obviamente de la estrategia también? Y más aún considerando lo que también mencionaba Gustavo, ¿verdad? Que en Paraguay y el caso uruguayo, uno de los incentivos fue la reducción del IVA. En Paraguay, como ustedes saben, en general los impuestos están a una tasa comparativamente baja, entonces esa sería una alternativa que podríamos descartarla, digamos. Entonces, aparte de los incentivos tributarios, ¿qué otros incentivos ustedes ven que podría ayudar, como decía, para una mayor adopción por parte de las empresas y también de las personas? Sí. Mira. Perdón, Gustavo, dale. No, yo voy a decir solo una cosa breve. Que los incentivos solo pensemos un poco más amplio como un mecanismo de estímulo y desestímulo del uso. Uruguay usó un estímulo positivo, por decirle así, en la reducción de la tasa del IVA, pero también usó, digamos, mecanismo de no deducción o de deducción a tasas diferencial si las operaciones se transaban con dinero electrónico o transferencia o se hacían en mecanismo de efectivo. Eso quiere decir que en pago de alquileres tenías distinta tributación, ¿sí? O no podías deducirlo si eras empresa. Eso te ocurría con, bueno, por supuesto, ya te digo, con arrendamientos, con gastos, con honorarios profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, el mecanismo de estímulos no pasaron solo por reducción de alícuotas o de tasa de impuestos, sino también con imposibilidad de deducir gastos o, digamos, discriminando entre situaciones. Entonces, ahí hay una posibilidad. Yo no quiero, digamos, animarme a dar ejemplos concretos, pero el mecanismo, ya te digo, es bastante más amplio que solo rebaja de alícuotas. ¿Sí? Agregaría un elemento que en Uruguay fue importante y creo que en Paraguay tiene una posibilidad que es de ayudar al progreso de una estrategia de este tipo, que es ayudar a la adopción de las innovaciones tecnológicas. Ayudar, o sea, contribuir, facilitar, abaratar, todo lo que sea abaratar. O sea, la gente tiene que percibir que la estrategia le da beneficios, porque cosas que no podía hacer ahora las puede hacer o las hace a menor costo.
Eso es muy importante, que no haya la visión de que detrás de una estrategia de ampliación de los servicios del acceso viene un negocio de alguien que hace negocio con eso. No, el negocio de los que se van a beneficiar en la intermediación financiera tiene que provenir, y esa es la lógica de Uruguay, del ensanchamiento del mercado. O sea, el negocio es el ensanchamiento del mercado. ¿De acuerdo? O sea, el mercado sobre el que se realizan ganancias y operaciones en la competencia real se ensancha. Por ejemplo, nosotros pactamos aranceles diferenciales de las tarjetas, de los sellos, para pagos con débito y para pago con crédito. Eso fue crucial, fue crucial. ¿Por qué? Porque el comercio no optaba por unos medios de pago, porque consideraba que los aranceles eran muy altos, y eso no tiene nada que ver con lo tributario, o sea, es una cuestión más integral, pero que tiene un componente tecnológico, cuando uno habla de tecnología en sentido amplio, ¿no? Digitalización, acceso a conectividad, etcétera, pero tecnología también son hábitos, cambio de hábitos, eso es tecnológico también. El que la gente disponga de un instrumento que no requiere llevar efectivo en el bolsillo, es un cambio, es un poco exagerado, pero es un cambio tecnológico también. Tecnologías de pago, para la gente que está en el Banco Central lo entendería de esta manera. Es un cambio en las tecnologías de uso de los instrumentos de cancelación de pago. O sea, la materia es muy amplia, pero el concepto de incentivos y el concepto de derribar obstáculos es la guía. Esa es la guía. Esa es la guía. Incentivar y derribar obstáculos. Incentivar y derribar obstáculos. Y que la percepción de los usuarios sea que tienen y que están ganando, que tienen para ganar y están ganando. No puede ser una promesa de que les va a ir mejor. No es un futuro venturoso lo que es potente. No es decirle vas a estar mucho mejor. No, es que efectivamente lo materialice. Nosotros, ¿nos ayudó la rebaja del IVA? Sí, nos ayudó. Pero como Gustavo bien dice, fue mucho más importante que todos los salarios y todas las jubilaciones se pagaran sobre cuentas. Eso fue mucho más importante para el disparar la estrategia que quizás a los incentivos tributarios per se. Sí, solo una cosa, sí es clave, eso sí es clave, ¿eh? Eso es clave. O sea, que determinadas transacciones, que son las que favorecen a los hoy excluidos, pasen a ser parte del nuevo menú, eso es clave. Porque si no, no hacemos nada. También, pero desde el punto de vista tributario, y vuelvo a, digamos, comparto plenamente con Fernando que es una parte, y tal vez menor, pero hubieron incentivos también en los mecanismos, en los POS, o deducciones ampliadas. O sea, los mecanismos fueron diversos. Muchas veces vinieron con subsidios por acuerdos institucionales entre los actores privados, ¿sí?, y los agentes. Por ejemplo, la baja de aranceles fue claramente con acuerdos con las instituciones financieras y los sellos, ¿sí? Pero los POS hubo de diversos tipos y diversas épocas. Iniciales con muchos beneficios fiscales, con deducción ampliada, por ejemplo, en la compra del POS, para que saliera prácticamente gratis. O sea que había subsidios cruzados, uno público por impuestos y otro privado de los actores que ensanchaban la base de su negocio. O sea que hubo un mix de las dos cosas. Pero desde el punto de vista tributario también hubo sistema de beneficios o deducciones ampliadas en la adquisición de estos POS. Presidente, si me permitís hacer la siguiente pregunta porque está relacionada con esto. Obviamente existe una creencia de que el hecho de inclusión financiera y adherirse a estos mecanismos nuevos de pago y de operaciones puede generar un costo para las empresas. Entonces muchas veces ellas ven eso como un riesgo de reducción de sus beneficios, de sus ganancias, etcétera. Entonces quisiera consultar cómo resolvió eso Uruguay. Mencionaste, Fernando, los incentivos cruzados, ¿verdad? Entonces entiendo obviamente que por el lado del sector privado también vino estos acuerdos, permitieron seguramente una reducción de los costos del POS y de otro tipo de cuestiones, de las comisiones seguramente que implican operar a través de esta modalidad. Entonces quisiera saber Uruguay cómo resolvió eso, si fue en realidad tuvo un costo al inicio para las empresas y las personas o finalmente eso de entrada ya se trató de aminorar para entender un poco cómo fue la experiencia de Uruguay en eso. Sí, Oscar, yo diría que si hubiera tenido costos iniciales muy relevantes
para los actores que necesitábamos que cambiaran de hábitos, esto hubiera sido un fracaso. ¿De acuerdo? Hubiera sido un fracaso. O sea, todo se montó sobre la base de generar un contexto más propicio. Por ejemplo, el papel que tuvieron, que se pudiera pagar los salarios en cuenta, pero que las transferencias entre bancos no tuvieran costos, fue clave, absolutamente. La gente pasó a pagar un menú enorme de transacciones desde su casa, desde su celular, desde su plataforma, desde otra plataforma tecnológica. Y si no se hubieran dado los beneficios, o si se hubieran generado costos adicionales, hubiera habido un rechazo masivo. Masivo, y eso no ocurrió. Hoy yo diría que en Uruguay hay cosas de la inclusión financiera que provocaron debate, sobre todo aquellas que se transformaron en obligaciones vinculadas a los temas de lavado de activos. O sea, las cosas más polémicas ocurrieron básicamente en la parte de la inclusión financiera que trató de complementarse con la estrategia de lavado de activos y empezó a ver lo que se llamaban sujetos obligados, que tenían que las transacciones que ellos realizaban, realizarlas a través de medios pagos electrónicos, ¿de acuerdo? Pero sacando eso, lo que pasó es que esto arraigó. ¿Arraigó en qué? ¿En 2 puntos de IVA? No, no fueron los 2 puntos de IVA. Es que la gente sabe valorar cuando se le simplifica la vida y cuando no se le cobra por cosas que se le cobraba. Y eso sí, o sea, no cobrar por cosas que se cobraba es un incentivo bastante más grande porque amplía derechos. El costo de acceso, el abatimiento del costo de acceso a cosas completas. Los economistas creo que universalmente coincidimos en que la calidad de acceso a los servicios financieros es clave. Entonces, cuando tú logras vincular más a los instrumentos financieros disponibles a más gente, eso tiene ganancias de bienestar y ganancias de eficiencia formidables. Y cuando eso funciona mal y hay excluidos, las pérdidas de bienestar y las pérdidas de eficiencia son enormes. Enormes. Fíjate lo que significa el cambiar la operativa crediticia, porque tú puedas hacer débito automático en tu cuenta de origen salario acerca de la transacción de crédito que solicitaste. Eso es enorme en términos de la alternativa de riesgo que tendrías para ir a un intermediario sin una base de garantías de ese tipo. Cambiamos, en cierto sentido, cambiamos todo el esquema de garantías. Porque sabemos lo que son las garantías de llegar al sistema financiero, son pesadas a veces, son difíciles de cumplir. En el medio de la pandemia, parte de las estrategias que tratamos de desplegar todos los países para asegurar liquidez a empresas en dificultades, muchas veces chocaron con temas de garantías y con formas de cómo esas cosas llegaban efectivamente a los destinatarios. Lo tuvimos, lo vimos todos, al menos en mi país, ¿no? Fernando, tengo una última pregunta. Podríamos seguir unas horas más, ¿verdad? Pero el tiempo se acorta también y se habló de la necesidad de que tanto las empresas como las personas como las empresas perciban los beneficios para la inclusión financiera, pero también se había mencionado de los costos, de los obstáculos, y en conversaciones de tanto en tanto con el sector privado y con el sector, vamos a decir, informal o cuentapropista, uno de los obstáculos que comentan es el costo que implica la provisión de información para el pago de nómina y el riesgo que eso supone para un eventual sobreendeudamiento de sus funcionarios a través de productos financieros, y que eso a su vez puede tener un efecto en la productividad. El hecho de que al estar incluidos o bancarizados, eso pueda conllevar eventualmente a un sobreendeudamiento, y ese sobreendeudamiento a una caída en la productividad de la institución. Entonces, me gustaría saber si en el caso de Uruguay este tipo de planteamientos existió y cómo lo atendieron. Déjame antes que diga, Fernando, cosas más conceptuales. Quiero decir una cosa a propósito de esto que se vincula a lo que recién mencionaba Oscar. El acceso, o digamos, el abaratamiento de costos para la gente fue inmediato. Quiero decir una cosa, los sectores medios que ya tenían, por ejemplo, tarjeta de débito,
porque eventualmente trabajaban en corporaciones internacionales o porque tenían acceso, porque tenían, digamos, cuenta en el sistema financiero, esas tarjetas de débito tenían costo y pasaron a ser sin costo de un día para el otro. Y el que no tenía tarjeta de débito, porque no en el lugar que trabajaba no le pagaban en una cuenta bancaria o una cuenta financiera, o bien estaba fuera del sistema, pasó a tenerla porque le pasaron a pagar el salario en un sistema, digamos, de cuenta bancaria. Lo que quiero decir entonces ahora a tu pregunta, José, esa cuenta salario, que es lo que le llamamos aquí, pero que estaba vinculada, que los bancos la daban de forma gratis, tenía unos servicios básicos que componían el producto. El acceso a nuevos servicios que podía llevar, entre otras cosas, a formas nuevas de acceso a financiamiento, derivaban en una segunda instancia y pasaban a otro proceso de control de riesgos y lo que fuera. El producto básico funcionaba o funciona como el acceso a la tarjeta de débito sin costo a X cantidad de transacciones mensuales sin costo y, o sea, determinado piso. Subir a segundo piso de los servicios del banco ya pasabas a un régimen más general, más allá que pudiera haber acuerdos para bajar aranceles. Pero solo eso, porque hubo un mix ahí que me parece importante, de que todos sintieron un abaratamiento y que de alguna manera el producto tenía asociado unos riesgos básicos. Yo creo que la perspectiva de incremento de riesgos crediticios asociado a esta estrategia o problemas de sobreendeudamiento de los actores es un problema, primero, que los bancos deben poder, o los intermediarios deberían poder gestionar, pero sobre todo me parece que el Banco Central tiene herramientas prudenciales y regulatorias para ponerle límites a esos procesos. Pero hay una respuesta a dar a esa preocupación, es una respuesta que puede parecer un poco antipática, pero que hoy eso no ocurra en intermediarios bancarios, esos créditos o sobreendeudamiento, no quiere decir que no estén sobreendeudados, porque están probablemente sobreendeudados en actores no regulados. Entonces, cuidado que esto tiene distintas facetas. Y no me entusiasmaría demasiado con la idea de que los riesgos crediticios de los nuevos incluidos no puedan manejarse con ciertos estándares prudenciales correctos, bien alineados, y que además los bancos saben gestionar per se, pero además los instrumentos regulatorios del Banco Central me parece que tienen más que herramientas para eso. Pero me parece, en cierto sentido, que hay un paternalismo detrás de eso respecto a un problema emergente que creo que es más fácil resolver el problema emergente que mantener la exclusión. Perfectamente de acuerdo. Creo que el sobreendeudamiento pudiese existir de hecho, ¿verdad? Y la inclusión financiera a través de estas instituciones reguladas también podría conllevar a mayores servicios, mejores servicios y a menores costos, y con una orientación prudencial de las entidades bancarias para cuidar a esos nuevos clientes. Sí, yo creo que ahí hay un proceso de educación financiera que tal vez hoy ustedes tienen desde la estrategia nacional un objetivo que incluir en ese tema, ¿no? Y fortalecer la educación financiera, que yo sé que es fácil decirlo y difícil implementarlo, pero creo que tiene que ver también con esto. Y después agregar una cosa un poco mirando la perspectiva uruguaya. Todo el buque insignia de Uruguay de la estrategia de inclusión estuvo básicamente en las personas, ¿de acuerdo? El foco estuvo en las personas físicas, en nosotros, los ciudadanos, ¿no? Y ampliar nuestros derechos. Sin embargo, sobre la misma plataforma, las propias instituciones financieras, y lo mostraba Gustavo en algunos datos, hicieron y extendieron a las empresas más pequeñas, cuentapropistas, pymes, MIPYMES, extendieron y verdaderamente esto derramó mucho más allá de lo que fue el buque insignia inicial. O sea, este concepto de inclusión de todos los excluidos
fue más grande que lo que la ley preveía, de algún modo. Eso también tenerlo en cuenta, y en esa posibilidad que ustedes tienen de la gradualidad y una ley marco que les permita avanzar de manera inteligente en todo esto, me parece que ustedes lo están planteando de manera más que razonable para una estrategia progresiva. Fernando, Gustavo, les agradecemos mucho el tiempo. Creo que fue una jornada demasiado enriquecedora, con muchas nuevas ideas. De mi parte, tomando nota de toda esta experiencia en Uruguay, que así como se dijo, se lograron cambios profundos a través de acciones muy concretas, de un cambio normativo y de un marco mucho más amplio, de un plan estratégico para llevar a un país hacia un sitial, bueno, de todos estos factores positivos, y lo resumo con la palabra competitividad, de un país más competitivo. De nuestra parte, un gran gusto conocerlos también, y estaremos en contacto para seguir compartiendo experiencias. Bueno, somos nosotros los que tenemos que agradecerles a ustedes, tanto al Ministerio de Hacienda, al Banco Central y a los colaboradores de ustedes, que verdaderamente es un gusto trabajar con ellos. Nuestras felicitaciones a todo el equipo de ambos, porque han sido claves para que esta reunión pudiera ocurrir, pero sobre todo para encontrar una sintonía muy grande a través de la cual nosotros pudiéramos de algún modo contribuir mínimamente a lo que ustedes están haciendo. De mi parte, del Ministerio de Hacienda, obviamente también agradecer y felicitar a Fernando y a Gustavo por la presentación. Realmente nos aclararon varios puntos. Obviamente quedan también muchas cuestiones a trabajar en el equipo por delante, y finalmente decirles el compromiso que tiene Paraguay para avanzar en este tema. Yo creo que todos somos conscientes de los beneficios que esto va a traer para toda la población, y como se decía, generar los derechos o obviamente ampliar los derechos de las personas, ¿verdad? Entonces yo creo que fue muy enriquecedora. Como dijo el presidente, también podemos estar muchas horas acá hablando del tema, pero obviamente con lo que ya pudimos conversar nos queda mucho más claro varias ideas. Así que muchísimas gracias, y seguramente estaremos encontrándonos nuevamente para discutir este tema tan apasionante. Muchas gracias a ambas instituciones, y reitero, a los equipos, a ustedes naturalmente que lideran, pero a los equipos también de colaboradores. Muchas gracias, de verdad. Un gran placer.